Marcos 1, del 1 al 15. Vamos a leer en forma alternada. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed el Evangelio. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor. ¿Ya vinieron los adolescentes o no han venido? Bueno, que se sienten por aquí adelante. ¿Y el traductor? ¿No hay traductor? ¿Pero todos hablan, todos entienden español? ¿Y los adolescentes también? Ah, bueno, entonces menos tiempo. Gloria a Dios. Bueno, una vez más un saludo para todos ustedes en el nombre glorioso de Jesús, para el pastor y su familia, y especialmente para los invitados que están aquí esta tarde. Bienvenidos. Esperamos que la palabra de Dios signifique para ustedes luz, conocimiento de esta gran salvación que el Señor Jesucristo ha hecho y nos ofrece a través del Evangelio. Nuevamente saludos de mi esposa y de los hermanos en la Florida, también de los hermanos en Colombia. Estuve en la convención en enero y en la asamblea en marzo, y ellos enviaron saludos, siempre están orando por la obra aquí en Canadá, y lo mismo que en los Estados Unidos, oramos por todas las obras aquí, lugar por lugar, creyendo y esperando que Dios siga haciendo su obra, o como dice la palabra de Dios, siga añadiendo a la iglesia cada día los que han de ser salvos. Aleluya, eso es lo que hace la predicación. Cada día se añaden a la iglesia los que han de ser salvos. Si se pueden sentar por aquí adelante los jóvenes, los adolescentes, no se vayan tan lejos. Recuerden que en América y Canadá los niños son primero, o sea que deben estar adelante. Gloria a Dios. Bueno, hemos leído aquí el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es decir, cómo comenzó, o cuál es el origen del Evangelio. Y la enseñanza de esta tarde es: ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Como hemos leído, Juan el Bautista, el precursor de Cristo, vino anunciando: arrepentíos
porque el reino de Dios se ha acercado. Lo que está cerca, pero no ha llegado. Y una vez que Juan fue encarcelado, dice, Jesús vino a Galilea diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed el evangelio. Arrepentidos y creed el evangelio. ¿Qué es un reino? Un reino es una nación gobernada por un rey o por una reina. Canadá es un ejemplo. Canadá no tiene día de independencia, sino el día de Canadá, porque todavía la reina Isabel tiene su representante aquí en la asamblea o en el parlamento, y en los billetes todavía está la imagen de la reina Isabel. O sea que Canadá no es un país independiente, sino un país asociado con la Gran Bretaña, como lo es Australia, como lo es Nueva Zelanda, como lo son algunos países del Caribe. También son parte de la mancomunidad británica. Entonces, España es un reino, no es una república, porque tiene un rey. Lo mismo Bélgica, lo mismo Suecia, lo mismo Holanda. O sea, reino es una nación gobernada por un rey. O sea, el reino de Dios tiene 4 etapas: el pasado, el presente y 2 en el futuro. Vamos a considerar esta tarde estas 4 etapas del reino de Dios para que sepamos a ciencia cierta qué es el reino de Dios y por qué Jesús vino anunciando el reino que ya había llegado. El reino de Dios comenzó con Israel. Éxodo 19, 5 y 6. Si el hermano que está allá lo puede poner ahí. Éxodo 19, 5 y 6. Cuando el Señor sacó a Israel de Egipto y lo trajo al Sinaí, al monte Sinaí, le dijo esas palabras: si vosotros oyereis mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis, futuro, no sois, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Ahí comenzó el reino de Dios, porque reino es una nación por un rey. Antes de eso, Israel no era una nación, era una familia. Después del diluvio, Noé y sus hijos, Abraham y sus hijos, Isaac y sus hijos, Jacob y sus hijos. Y cuando Jacob descendió a Egipto, cuando su hijo José era gobernador, eran 70 personas. Puede ponerlo ahí, Génesis 46, 27. Con 70 personas descendió Jacob a Egipto. O sea que el pueblo de Dios en la época del Génesis era una familia. Las demás naciones andaban en sus caminos, los sumerios, los egipcios y todos los imperios que hubo en esa época andaron en sus caminos. Entonces, pero Dios tenía un pueblo, Noé y sus hijos y los ya mencionados. Pero ahora que Israel sale de Egipto, no era una familia, eran 600,000 hombres aptos para la guerra, sin contar las mujeres, los viejos y los niños. O sea que era un pueblo más de 1 millón de personas. Y por eso lo primero que Dios hace es, al traerlos al Sinaí, es darles una ley para que se gobiernen, como hace todo país que se emancipa de otro. Lo primero que hace es una constitución para gobernarse.
Entonces Dios les da, número uno, una ley. Número dos, les da un santuario. Número tres, les da un sacerdocio. Y número cuatro, les da un culto. Porque cuando el Señor mandó a Moisés a Egipto, a Faraón, le dijo, di a Faraón que deje ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Deja ir a mi pueblo para que me haga fiesta en el desierto. Entonces, para que Israel le sirviera a Dios, Dios les dio una ley, Dios les dio un santuario, Dios les dio un sacerdocio y Dios les dio un culto. Todo fue diseñado y ordenado por Dios. Ni Moisés ni Aarón tuvieron iniciativa, sino solamente hicieron lo que el Señor les mandó. Entonces ahí comienza el reino de Dios. Dios gobernando a Israel a través de Moisés, después a través de Josué, después a través de los jueces, después a través de la monarquía. Saúl, David, Salomón, Roboam, etc. Entonces, Israel fue el reino de Dios. Por eso usted de Éxodo en adelante puede leer cientos de veces. Así dice Jehová, Dios de Israel. Así dice Jehová, Rey de Israel. Así dice Jehová, el Santo de Israel. Así dice Jehová, el fuerte de Jacob. Es decir, Israel era una nación teocrática, donde los mandamientos de Dios eran la ley de la nación. Esa es una de las glorias de Israel, que ellos tienen una ley dada por Dios, mientras que las demás naciones tienen una ley que han hecho sus propios legisladores. Entonces, otra de los orgullos de Israel es que ellos tenían una cultura dada por Dios. Dios les enseñó qué comer y qué no comer, qué vestir y qué no vestir, qué hacer y qué no hacer. Entonces, una de las glorias de Israel es eso, que era una nación teocrática. Claro, ahora hay naciones teocráticas entre comillas, como es Arabia Saudita, como es Irán, porque el Dios de ellos no es el Dios que hizo los cielos y la tierra, no es el Dios de Israel. Pero en esas naciones la religión es la ley, en Irán, en Arabia Saudita y en otras naciones del Medio Oriente. Entonces en aquel caso sí era una nación teocrática en el sentido verdadero, porque era el único Dios, creador de los cielos y la tierra, quien habló a los patriarcas y ahora redime a la descendencia de Abraham después de 430 años que vivieron en Egipto. Una nación no se hace ni en una centena siquiera. Los 70 personas que descendieron a Egipto, o sea, Jacob con sus 12 hijos y sus mujeres y sus nietos, a lo largo de 430 años se volvieron una nación. Y ahora el reino de Dios era Israel. Y así lo fueron hasta la destrucción del templo. Dios ordenó el tabernáculo. Ese tabernáculo solamente funcionó para la peregrinación por el desierto y la conquista de la tierra prometida. Cuando ya Israel fue establecido en la tierra de Canaán como su propia tierra, entonces Dios le mostró a David el lugar donde había de construir el templo. Porque David escribió uno de los salmos diciendo: no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que edifique casa para el fuerte de Jacob. Entonces Dios le mostró a David el sitio, le dio los planos, pero le dijo:
tú no edificarás mi casa, porque has sido un hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Para edificar la casa de Dios se necesita un hombre de paz. Salomón, tu hijo, que quiere decir pacífico, él edificará mi casa. Entonces Salomón construyó ese templo, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Salomón tenía 80,000 cortadores de piedra y madera, 70,000 cargadores, 3,600 supervisores, o sea, 153,600 personas trabajando 7 años en la Edad Dorada, cuando el oro era estimado como plata, la plata como hierro y el hierro como piedras. En esa época, Salomón se gastó 7 años. Esa era una maravilla, ese templo. Y allí, cuando Salomón dedicó el templo, dijo estas palabras que están en el segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 4 o 5 por ahí, que dice, Salomón al dedicar el templo dijo, Señor, tú has cumplido hoy lo que dijiste a mi padre David diciendo, desde el día que saqué a Israel de Egipto, ninguna ciudad he elegido para poner en ella mi nombre, ni a ninguno he elegido para que sea príncipe sobre mi pueblo. Mas ahora he elegido a Jerusalén para poner en ella mi nombre y a David para que sea príncipe sobre mi pueblo. Por eso Jerusalén es la ciudad del gran rey. Jerusalén es la capital religiosa del mundo, no es Roma. Roma era la capital imperial donde estaba el César, que exigía culto para él. Como dijo un teólogo, ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? Atenas es la capital o la cuna de la filosofía. Jerusalén es la ciudad del gran rey. Porque ninguna ciudad escogió Dios para poner en ella su nombre, sino en Jerusalén. Aleluya. Ahí nació la iglesia, en Jerusalén, no en Roma. Por eso la iglesia de Cristo nunca ha sido romana ni lo será. Porque no nació en Roma, nació en Jerusalén, en el aposento alto, el día de Pentecostés. Entonces, Jerusalén es la ciudad del gran rey, y en ese templo, todo el que quería buscar a Dios tenía que ir a ese templo. Dios dijo, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocada, oraren en esta casa o hacia esta casa, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, después de Salomón, cuando su hijo Roboán era un hombre débil de carácter, entonces el pueblo vino a él y le dijo, alívianos las cargas que nos puso tu padre, bájenos los impuestos. Y él los mandó que volvieran a los 3 días para darles la respuesta. Y él consultó a los ancianos y los ancianos le dijeron, si hablas con palabras humanas a este pueblo te servirá. Pero él dejó el consejo de los ancianos y se fue donde los jóvenes que habían sido criados con él. Y ellos le dijeron, no, dóbleselas. Entonces cuando el pueblo vino a los 3 días, él les dijo, el dedo meñique de mi padre, el dedo meñique mío es más grueso que los lomos de mi padre. Si mi padre los castigó con azotes, yo los voy a castigar con escorpiones. Entonces el pueblo se dividió. Jeroboam, un siervo que había huido a Egipto en los días de Salomón,
Entonces capitaneó esa revuelta y las 10 tribus de Israel se separaron de las otras dos, que eran Judá y Benjamín. El santuario está en Jerusalén y Jerusalén está en Judá. Entonces las 10 tribus se apartaron, y para que los israelitas del norte no se vinieran al templo a adorar, Jeroboam les hizo unos bueyes de oro y les hizo un santuario y les dijo: vea, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. O sea, el pueblo apostató de la fe que habían recibido de sus padres. Se apartaron totalmente. Pero el Señor siguió reinando con la tribu de Judá y de Benjamín, por la línea de los descendientes de David. Pero también la tribu de Judá, al paso de los años, abrazó los ídolos de los pueblos vecinos. Entonces, aproximadamente 100 años después, el rey Nabucodonosor, que era la potencia mundial de turno, vino e invadió a Jerusalén y a Judea, destruyó la ciudad y destruyó el templo. Hasta ahí llegó el reino de Dios. Ahí se interrumpió el reino de Dios. Ya Israel ni Judá fueron el reino de Dios. Israel en el norte fue una provincia asiria. Tenía gobernador asirio ahí. Judá tenía gobernador babilónico. Después que los persas vencieron a los babilonios, Israel vino a ser una provincia persa. Después los griegos vencieron a los persas y Israel fue una provincia griega. Después los romanos vencieron a los griegos y Israel fue una provincia romana. Recuerden, cuando Jesús nació tenía por rey a Herodes, que no era de la descendencia de David, era el descendiente de Saúl, y tenía por gobernador a Poncio Pilato, porque Israel era una provincia romana. Después que el imperio romano cayó en el año 470 y tanto de nuestra era, el imperio otomano, el imperio turco, en Turquía había un califato, invadieron a Israel y dominaron la tierra de Israel hasta 1917, cuando los ingleses los sacaron. Y Israel vino a ser un protectorado inglés hasta 1948, cuando recobraron su independencia. O sea que a lo largo de todos esos años, todos esos siglos, desde la destrucción del templo hasta 1948, Israel fue una provincia de la potencia de turno. Tenía gobernador y ejército extranjero. Con la invasión de Nabucodonosor comenzó lo que la Biblia llama el tiempo de los gentiles, el tiempo cuando los gobernantes gentiles dominaron la tierra de Israel. Entonces, ya no era el reino de Dios, una provincia extranjera. En 1947 las Naciones Unidas decidieron partir esa tierra en 2 pedazos, uno para los árabes y otro para los israelitas. Y en 1948, el 15 de mayo, los israelitas proclamaron la independencia y desde entonces son una república parlamentaria, no son el reino de Dios. Una república como cualquier otra, tiene sus legisladores, tiene su primer ministro y su gobierno es elegido por el pueblo. Así que ellos dejaron de ser el reino de Dios desde la destrucción del templo y desde la destrucción de la ciudad de Jerusalén.
Por eso Juan el Bautista, que vivió en el desierto, vino palabra de Dios a Juan en el desierto, dice Lucas 1, capítulo 1, versículo 6 o 7 por ahí. Salió Juan por toda la provincia de Judea diciendo: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué? Porque tras mí viene uno que es primero que yo, uno que es antes de mí, uno que es poderoso y a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo. Ese fue el mensaje de Juan. El rey viene. Tras mí viene el rey. Y cuando Juan fue encarcelado por Herodes y luego decapitado, entonces Jesús vino a Galilea diciendo: el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el Evangelio. Para entrar al reino de Dios hay que creer el Evangelio. El Evangelio no es una lista de reglas. El Evangelio es el anuncio de la venida de Jesucristo al mundo. Su vida inmaculada, su ministerio público, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión al cielo y su promesa de volver por su iglesia. Ese es el Evangelio. Arrepentíos y creed el Evangelio. Alabanzas al Señor Jesús. Entonces, el reino de Dios llegó con Jesús. A Jesús le preguntaron: ¿el reino de Dios vendrá con advertencia? Él le dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, porque el reino de Dios entre vosotros está. No hay reino sin rey. Donde está el rey, ahí está el reino. Entonces, el Evangelio de Mateo, mediante una serie de secuencias, demuestra cómo Israel rechazó a su rey y a su reino. Comenzando en el capítulo 12 de Mateo, Jesús estaba echando fuera un demonio y los escribas y fariseos, que eran los representantes de la religión, dijeron que él echaba fuera los demonios por Belcebú, que él tenía el principal demonio. Ese fue el primer rechazo. Entonces Jesús dijo: el que blasfemare contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O sea, ellos cometieron el pecado imperdonable. La blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuirle al diablo la obra de Dios con conocimiento. Claro, mucha gente ha hablado ignorantemente cosas contra Dios, pero en ignorancia. Pero estos lo estaban haciendo con conocimiento de causa, porque eran los intérpretes de la ley, los escribas y los fariseos. Entonces ellos dijeron que él tenía el principal demonio. Por eso Jesús les dijo esa sentencia: el que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y el capítulo 13, que es el que sigue, hay 7 parábolas que se refieren a ese hecho. Voy a citar solamente una, la del sembrador. La parábola del sembrador dice que el sembrador salió a sembrar y la semilla cayó una en el camino y las aves se la comieron. Otra en pedregales, nació pero no creció porque no tenía dónde profundizar su raíz. Otra cayó en espinas y las espinas lo ahogaron. Y la que cayó en buena tierra produjo fruto
a 100, a 60 y a 30. Ningún árbol frutal produce los frutos de esa manera, decreciendo, sino al contrario, creciendo. En esa misma parábola, en el capítulo 8 de Marcos, dice: la semilla caída en buena tierra dio fruto a 30, a 60 y a 100, que es la forma normal en que los árboles dan sus frutos. Los primeros frutos son unos pocos, la segunda un poco más, y de la tercera en adelante se estabiliza la cosecha. ¿Por qué les dijo eso Jesús? Porque ellos iban a decrecer, porque lo habían rechazado. Luego, cuando Herodes mandó a Jesús ante Pilato, Pilato le dijo al pueblo: ¿qué haré yo con Jesús el Cristo? Ellos dijeron: que sea crucificado. Y él les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Y ellos dijeron: no tenemos más rey que a César. Si a este sueltas, no eres amigo del César. Ellos prefirieron al César romano, un emperador pagano, que a Jesucristo. Y es más, dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Por eso Israel ha sufrido por 20 siglos las consecuencias de haber rechazado a Jesucristo. Y tercera vez, en el capítulo 13 de los Hechos, versículo 45, se lo puede poner ahí, ya en la época de los apóstoles. Ahí está eléctrico ese hermano. Gloria a Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Siga. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, o sea, los israelitas. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, me iré a los gentiles, me volveré a los gentiles, y ellos oirán, porque así me ha dicho el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. O sea, ellos rechazaron a Cristo personalmente y lo rechazaron a través de la predicación de los apóstoles. Entonces, por eso el reino de Dios fue quitado a ellos y dado al pueblo que dé los frutos de él. Vamos a ver capítulo 20 de Mateo. La parábola del hombre que salió a buscar jornaleros en la mañana, al mediodía, a la tarde y a la última. El reino de Dios, el de los cielos, es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su hacienda, y habiendo convenido con los obreros por un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio otra vez a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que es justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y la novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Ellos dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibid lo que sea justo. Y cuando llegó la noche, le dijo al mayordomo
que les pagara comenzando por los últimos. Por los últimos. Llama a los obreros y págales el jornal comenzando de los postreros hasta los primeros. Y cuando al venir los que habían ido cerca de la 11ª hora recibieron cada uno un denario. Y entonces los otros pensaban que iban a recibir más porque habían trabajado todo el día. Y entonces ellos murmuraron contra el amo porque a los de la última hora les había dado lo mismo, un denario, que a los que habían comenzado por la mañana. Y entonces les dijo, vos tenéis envidia porque soy bueno, no es justo, no me es lícito hacer lo que es justo con lo que yo quiero o con lo que yo tengo. Y entonces él les dijo esto: estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales que nosotros, hemos soportado la carga y el calor del día. Y respondiendo dijo, o uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no conviniste conmigo en un denario. Toma lo que es tuyo y vete, pero yo quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es listo hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Esa parábola se refiere a Israel y la iglesia. Cuando nació la iglesia el día de Pentecostés, Israel tenía 1500 años de tener la revelación. Entonces esta parábola fue para indicarle que los postreros serán primero. Por eso le comenzó a pagar primero a los postreros. Y los primeros fueron los postreros. Luego sigue otra parábola de un padre que tenía 2 hijos. ¿Está en el 20 también o en el 21? En el 21. La parábola del padre que tenía 2 hijos. ¿Es 21 o 20? 21, 28. Les dijo esta parábola: un padre que tenía 2 hijos, le dijo al primero, ve a mi viña a trabajar. Y él dijo, no quiero, pero luego se arrepintió y fue. Y le dijo al segundo, hijo, ve a mi viña a trabajar. Y él dijo, sí quiero, pero no fue. Entonces él pregunta, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentís después para creerle. O sea que así como el Juan vino predicando el arrepentimiento y los publicanos y las rameras se arrepintieron. Pero los doctores de la ley, los escribas, los fariseos eran los separados, los que decían, no te acerques tú a mí porque yo soy más santo que tú. Eran los santurrones de la época. No santos, sino santurrones. Entonces, ahí está esa otra parábola. Y la tercera, la de los labradores malvados. Esto es muy importante. Ahí en el 21. Oíd otra parábola. Un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a los labradores y se fue lejos. Cuando llegó el tiempo de los frutos, mandó sus siervos a recoger su parte. Y
los golpearon, los afrentaron y los mandaron vacíos. Mandó otros siervos a buscar la parte de sus frutos y a estos los mataron. Y como última cosa, dijo, enviaré a mi hijo, tendrán respeto porque es mi hijo. Pero cuando vieron al hijo dijeron, este es el heredero, matémoslo y adueñémonos de la viña. Entonces él pregunta, ¿qué hará el señor de la viña con estos labradores? Dice, de cierto que los destruirá y dará la viña al pueblo que dé los frutos de él. ¿Qué hará? Que el reino de Dios será quitado de vosotros y dado al pueblo que produzca los frutos de él. O sea, Israel, el pueblo elegido, el pueblo más bendecido, más protegido. Dice pueblo, tierra de que fluyen leche y miel, tierra de montes y vegas, que bebe la lluvia del cielo, que los ojos del Señor están desde el primer día del año hasta el último. Es un pueblo protegido, pero ellos rechazaron a su rey y a su reino. Y entonces Jesús les dijo esas parábolas. Y el versículo siguiente, el 44 y 45, vea lo que dice. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero no le echaron mano porque le temían al pueblo. Entonces, el reino de Dios, que es el gobierno de Dios sobre una nación, sobre una gente, sobre un pueblo, fue dado a otro pueblo. Y Romanos 14, 17 nos dice qué es el reino de Dios. Gloria a Dios. Bueno, menos mal que ninguno tiene sueño aquí, ¿no? Porque las tardes son soñolientas. Vea lo que es el reino de Dios. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios fue un lugar, fue una nación geográfica en el Medio Oriente, en el ombligo de la tierra, en el centro de la tierra. Israel es el centro de la tierra porque es la unión de 3 continentes, Asia, África y Europa. Entonces, ahora el reino de Dios no es un sitio, es un estado que vivimos y gozamos y compartimos todos los que nos hemos puesto bajo el cetro de Jesucristo, bajo el gobierno de Jesucristo. Porque solo Jesucristo puede dar eso. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos, no tendremos, no, ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo Jesucristo da esa paz. San Juan 14 dice, mi paz os doy, mi paz os dejo, no como la que el mundo da, yo os la doy, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Isaías 57, 20 y 21 dice, no hay paz para los impíos. Impío es el que no es pío. Pío es un santo. Santos no son los de madera ni de yeso. Santos son hombres y mujeres de carne y hueso que han dejado el pecado para seguir al Señor. Pero los impíos son como la mar en tempestad, que no puede estarse quieta y sus aguas arrojan cieno.
¿Usted ha ido a la playa alguna vez después de una tempestad? La playa está llena de basura. Todo lo que le han echado, los plásticos, las latas, todo lo que los turistas irresponsables que se van a la playa a beber y a comer y a echarle la basura al mar, cuando la mar se enfurece, arroja todo eso. Y el Señor dice que así son los impíos, que no pueden estarse quietos. Hay personas que no se entienden ni ellos mismos. No pueden tener paz. Verso siguiente, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Hay solo una paz, la de Jesucristo. Mi paz os doy. Mi paz os dejo. No como la que el mundo da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La justicia de Dios es la única que nos justifica. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Cuando tienes paz con Dios, tienes paz contigo mismo y tienes paz con tus semejantes. O sea que el problema de la humanidad es precisamente la falta de la paz de Dios. La paz del mundo es que los soldados estén en los cuarteles y que los tanques y los aviones estén en los hangares. Pero las noticias todos los días están llenas de violencia, de feminicidios, de atracos, de tantas cosas, porque no hay paz en el mundo y no hay paz porque no hay justicia. Y la justicia solo la da Jesucristo. Bueno, hoy es domingo, ustedes no van por ninguna otra parte hoy. Entonces vamos a Salmo 98, 2. La paz fue prometida en el Antiguo Testamento. 98, 2. Qué bueno que es eléctrico este hermano. Jehová ha hecho notoria su salvación a vista de las naciones, ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de Dios. Isaías 42, 1, 2, 3 y 4. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a la tierra, a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará. Él no es como nosotros, que usted se cansa pronto y cambia de oficio o cambia de rumbo. No se cansará ni se fatigará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperen su ley. Jesucristo es la justicia de Dios para el hombre. Y esa justicia solo se recibe cuando reconocemos nuestro pecado y nuestra condición. Hay un ejemplo en Isaías capítulo 6. Isaías era de linaje real, criado en las mejores costumbres de su pueblo. Era devoto, estaba en el templo. Y dice, en el año que murió el rey Usías, Usías fue un rey profano que intentó ofrecer incienso en el templo, que él no podía hacerlo sino los sacerdotes, y la lepra le salió en la frente. Y murió leproso. Entonces,
En el año que murió el rey Usías, dice, vi yo al Señor, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y en su alrededor habían serafines que no cesaban de decir, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y vea la reacción del joven Isaías, un joven devoto. No fue un aleluya lo que le salió, ni un gloria a Dios, sino un ay de angustia. Entonces dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, que era el pueblo escogido, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Es decir, esa es la reacción del pecador ante la presencia de Dios, porque Dios es luz y la luz es lo que descubre todo, la que revela todo. ¿No se ha dado cuenta usted cuando va manejando que a veces piensa que el parabrisas está limpio, pero es porque no le ha dado el sol de frente? Cuando le da el sol de frente se da cuenta cuán rayado y cuán sucio está, porque la luz es lo que revela. Entonces, cuando Isaías se vio ante el Todopoderoso, ay de mí que soy un cadáver inmundo. Pero eso no fue todo, eso fue lo primero. Luego vio que un serafín se desprendía del trono con un carbón encendido que le tocó sus labios y le dijo, limpio eres de tu iniquidad. Y después de eso oyó la voz del Señor que decía, ¿quién irá por nosotros? Y yo respondí, heme aquí, envíame a mí. Entonces el profeta escribió esos dos aspectos, el primero y el segundo. Isaías 64:6 habla de su propia experiencia, nuestras justicias. Dice, todos nosotros somos como suciedad y nuestras justicias, o sea, lo mejorcito del hombre, es como trapo de inmundicia. Y todos pasamos, todos caímos, todos nosotros como hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el tamo. Eso es lo que vio aquel joven devoto, criado en las mejores costumbres de su pueblo. Pero eso no fue todo. Está la última parte que es la mejor. Isaías 61. Y es, en gran manera me gozaré en Jehová, porque me vistió de vestidos de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a un novio me atavió y como a una novia engalanada con sus joyas. Ese es el pecador justificado. Pero primero hay que verse uno lo que uno es realmente. Porque así como la luz del sol te muestra si la ventana está sucia o el parabrisas o cualquier otra cosa, así la luz de Dios nos muestra nuestra condición de pecadores, pero no para hundirnos en la desesperación, sino para darnos el vestido de salvación, el manto de justicia. Esa segunda parte es el hombre o la mujer justificada por la justicia de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tú tienes paz, entonces por eso se acabó la desesperación, se acabó la angustia, se acabó la depresión, porque ahora tienes paz con Dios, tienes paz contigo mismo, tienes paz con tus semejantes. Dice en el libro de Proverbios, aquel cuyos
caminos son rectos delante del Señor, aún a sus enemigos pacificará con él. Aún a sus enemigos traerá en paz contigo. La justicia de Dios es lo que cambia la condición y el destino. Y volviendo a Romanos 14:17, el reino de Dios no es comida ni bebida, no son las cosas de esta vida, es la justicia, la paz y el gozo. La paz es fruto de la justicia y el gozo es fruto de la paz. El gozo no es como la alegría. La alegría depende de lo que nos rodea. Usted ve cosas buenas o bonitas y se alegra. Pero ve cosas duras o tristes o dramáticas y te dueles, te angustia. O sea, la alegría y la tristeza dependen de lo que nos rodea. El Señor le dijo a Ezequiel, te voy a quitar la alegría de los ojos. Era la esposa. Y los que somos casados sabemos que la casa sin la esposa no hay alegría. La alegría depende de lo que nos rodea. La alegría viene y se va, como la tristeza viene y se va también, cuando las cosas cambian. Si usted está pasando por un tiempo difícil de trabajo o de economía, pero llega una buena época, pues, se le cambió la tristeza en alegría, o al contrario. Pero el gozo es fruto del Espíritu. Eso lo produce el Espíritu de Dios. Por eso el gozo no se va a pesar de lo que pase. Los primeros discípulos, por predicar, los fariseos y los escribas los metieron en la cárcel, los azotaron, los amenazaron. Y cuando salieron, dice, salieron gozosos de ser tenidos por dignos de sufrir afrenta por el nombre del Señor. Ni la cárcel ni los azotes les quitó el gozo. Pablo y Silas, allá en Filipos, había una adivinadora y Pablo, disgustado porque la adivinadora iba detrás de ellos haciéndoles propaganda, mandó que el espíritu saliera y los que tenían las ganancias por la adivinación levantaron un complot y metieron a Pablo y a Silas en la cárcel. Le pusieron en el calabozo de más adentro, los pies en el cepo y con las espaldas laceradas por los azotes, y a medianoche cantaban y oraban y los presos los oían. El gozo no lo cambia ninguna cosa. El fruto del Espíritu es, a ver quién se lo sabe, amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas no hay ley. El gozo del Señor, y el gozo es fruto de la paz, y la paz es fruto de la justicia. Eso es el reino de Dios hoy. Alabanzas a Jesús. Y a eso es que te invitamos, señora, señorita, caballero. A eso es que te invitamos, a que entres al reino de Dios, para que disfrutes la justicia de Dios. Porque la nuestra no vale un comino. ¿Usted sabe lo que es un comino? Creo que aquí en Canadá saben también. Si usted se echa un comino en la boca, tiene un saborcito. Pero la justicia nuestra, ya la palabra de Dios ha dicho que es como trapos sucios delante de Dios. Pero la justicia de Dios es la justicia de Cristo. Primera de Corintios 1:30 dice, Cristo nos ha sido hecho por Dios a nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención.
Para usted tener eso tiene que vestirse de Cristo. Y Gálatas 3:10, Gálatas 3:27. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Revestir es un vestido encima de otro. Esto es un revestido, porque tengo otro vestido abajo. Entonces, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿No le parece a usted una cosa excelente? Lo máximo, que usted pueda vestirse de Cristo. Que usted no aparece ante el trono de Dios con los harapos de sus pecados, sino con la justicia de Dios en Cristo Jesús. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Bueno, entonces tenemos el reino de Dios en el pasado, Israel, el reino de Dios en el presente, la iglesia. El reino de Dios en el futuro es el milenio. Hechos capítulo 3, verso 19 o 20 por ahí. Dice, es menester que el cielo tenga a Jesucristo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Ahí está. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado de su pueblo. Ese profeta es Jesucristo. Todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también han anunciado estos días. Sigan. Vosotros sois hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó con nuestros padres, diciendo, a Abraham en tu simiente serán benditas todas las naciones. Verso 26. A vosotros. Ese es el segundo sermón de Pedro, que lo está dirigiendo a los judíos. A vosotros, primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Entonces, Jesucristo está en el cielo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de Moisés y de los profetas. La segunda venida de Cristo, Él va a venir a cumplir lo que el ángel Gabriel le dijo a María. Lo que nacerá de ti será grande. Será llamado Hijo del Altísimo. Le será dado el trono de David su padre y reinará en la casa de Jacob, y de su reino no habrá fin. Isaías capítulo 2. Lo que vio Isaías respecto a Judá y Jerusalén, que sucederá en lo postrero de los tiempos, que será puesto el monte de Sión, que es el monte donde estuvo el templo. Ese es el monte de Sión, donde estuvo el templo allá en Jerusalén, como cabeza de todos los montes. Y las naciones dirán, venid, subamos a la casa de Jacob, porque él nos enseñará sus caminos, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Ahí en el monte de los Olivos, donde Jesucristo levantó los pies para irse al cielo, ahí va a volver. Jerusalén va a ser la capital del mundo. Y las naciones dirán, venid, subamos a la casa de Jacob, porque él nos enseñará sus caminos, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y más adelante en Isaías 10 y en Isaías 11 dice, en justicia reinará un rey
y príncipes presidirán en juicio. La vaca y el león andarán juntos, el lobo y el cordero. El niño jugará con la serpiente y no harán daño en mi santo monte, porque como las aguas cubren la mar, será cubierta la tierra del conocimiento de Jehová. Nadie dirá, conoce al Señor, porque todos me conocerán, dice el Señor de los ejércitos. Ese es el milenio. O sea, Jesucristo viene en su segunda venida para destruir el reino del anticristo, que es lo que se está cocinando ahora en las Naciones Unidas y en la Unión Europea. Todo eso que va a ser un gobernante, una religión y una moneda, todo eso es preparación para el reino del anticristo. El anticristo será un personaje que pretenderá imitar a Cristo. El diablo no crea nada, el diablo es un imitador. Entonces, como Jesucristo va a venir para reinar 1000 años sobre la tierra en justicia, o sea, el reino de Dios, que hoy es un estado, se va a materializar en toda la creación. No solamente el niño jugará con la serpiente, dice, el niño será de 100 años. Vendrá la longevidad, como en el principio, que los hombres duraban hasta 900 y tantos años. Entonces, porque esa es la restauración, todos entendemos que es restauración, ¿no? Hay edificios que los restauran porque son joyas coloniales, hay retratos, hay obras artísticas que se deterioran con el tiempo, pero entonces ¿los qué? Si me están oyendo. Entonces, el milenio que habla del Apocalipsis es la restauración de todas las cosas como fue en su origen. Los animales no tendrán pavor sobre el hombre, ni el hombre sobre los animales. Los árboles darán sus frutos. Las hojas serán para medicina de las naciones. No habrá peste, no habrá hambre, no habrán enfermedades, no habrán microbios. Es un reino de justicia, de paz y de gozo. Eso solo se va a dar sobre el cetro de Jesucristo. A lo largo de la historia, muchos gobernantes han tenido como una utopía traer la justicia a su nación, erradicar la pobreza, las enfermedades y crear un estado de bien para todos. Pero eso para los gobernantes ha sido una utopía, porque el pecador no puede hacer eso. Solo Jesucristo, que nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, sino que Él es santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y más sublime que los cielos. Él sí va a traer eso. Ese es el reino de Dios en el futuro. Después del levantamiento de la iglesia, viene el reinado del anticristo, que serán 7 años, y después del reinado, el anticristo será destruido por la segunda venida de Cristo. Él lo destruirá con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida para establecer el milenio, que es el 7º día de la creación. Así como cada día termina con una noche, cada dispensación terminó con un juicio. La dispensación de inocencia terminó echando a Adán y a Eva del paraíso, el primer juicio que Dios hizo con el hombre. Vino la dispensación de conciencia, terminó con la noche del diluvio. Vino la dispensación del gobierno humano, Noé y sus hijos, terminó con la confusión de lenguas. Vino la dispensación de promesa que Dios le hizo a Abraham. Abraham, sus hijos y sus nietos vivieron en la dispensación de promesa, vivieron bajo las promesas de Dios. Terminó con el juicio de Dios en Egipto. Y vino la dispensación de la ley, que comenzó en el monte Sinaí, donde comenzamos la enseñanza,
terminó en el Calvario con el juicio de Dios sobre el pecado del mundo, cayendo sobre la persona de su Hijo Jesucristo. Y con la resurrección de Cristo y el nacimiento de la iglesia, nació la dispensación de gracia, la dispensación del Espíritu y la dispensación de la iglesia. Esta terminará con la gran tribulación y amanecerá el séptimo día, que es el reposo de la creación, donde toda la creación va a ser como fue originalmente. Y el hombre y la mujer que haya entrado en el reino de Dios va a disfrutarlo. El que no, no. Si no entras, no puedes disfrutarlo. Hay que disfrutarlo primero ahora aquí. Y la cuarta etapa, después del milenio. En el milenio la gente se casará. Las solteronas de los testigos de Jehová tienen la esperanza que si no se casan ahora se van a casar allá en el milenio. Pero ni siquiera han entrado por la puerta. ¿Cómo van a entrar? ¿Cómo van a estar allá? Porque para entrar en el reino de Dios, en las próximas etapas hay que entrar ahora. Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y cree del evangelio. Esa es la entrada. Si usted entra por ahí, vas a llegar hasta allá. Si no entras, no hay como, ahí no hay como saltarse muros. Entonces, esas generaciones que se levanten en el milenio no han sido probadas. Entonces, por eso el diablo será suelto después del milenio para probar a los que moran en la tierra. No la iglesia. La iglesia estará transformada en la semejanza de Cristo en gloria. Entonces el diablo saldrá para levantar una rebelión, una subversión contra Cristo y su iglesia que está gobernando el mundo desde Jerusalén. Y van a ir allá con sus ejércitos y fuego del cielo va a caer y los va a matar a todos. Entonces viene el juicio final, el trono blanco que está en Apocalipsis 20. Vi un trono blanco delante del cual huyó el cielo y la tierra y no se halló lugar para el mar. La tierra dio los muertos, la mar dio los muertos, el infierno dio los muertos y estaban los muertos grandes y pequeños. No son los altos y los bajitos, sino los poderosos y los siervos. Estarán los grandes y los pequeños delante del trono. Los libros fueron abiertos. Cada persona tiene su sumario. Así como la policía tiene los sumarios de los criminales para cuando los agarre, llevarlos ante el juez. Así cada quien tiene su librito. Por eso hay que arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados, para mandar los pecados adelante. Porque si no los manda, cuando llegues allá, ahí le van a abrir el librito. Y los muertos fueron juzgados por las cosas que están escritas en los libros. Y otro libro, el cual es el de la vida, fue abierto. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego, que es la muerte segunda. Ese es el final del tiempo. Ahí termina el tiempo. Por eso se llama el juicio final. Ese juicio es para los que no son de Cristo. Porque los que somos de Cristo, cuando Él aparezca en las nubes, nos vamos con Él. Pero el que no es de Cristo se muere y se queda para resucitar aquel día. Entonces, ahí termina el tiempo y el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis nos da la cuarta y última etapa del reino de Dios. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad de Jerusalén descender del cielo como una esposa ataviada para su marido.
Esa es la nueva creación. La nueva creación. Y para finalizar, ya, el último versículo. Segunda de Pedro, capítulo 3. Bueno, lo que quería era que les quedara completo el tamal, ¿no? O el está bien. Aleluya. Más adelantico, por ahí por el 4 o 5. Sí, el 3 dice, el 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Si usted ve el mapa, la tierra está sobre el agua. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que son ahora están reservados por la misma palabra para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, en los cuales los cielos serán encendidos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Mas, oh amados, no ignoréis. A ver, esto se me pasó. El 7. Ahí está. Están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego el día de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis que con el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no os debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para el día de la venida de Dios, en el cual los cielos encendidos serán deshechos y los elementos ardientes serán quemados y se fundirán? Vea lo que dice. Pero nosotros, las cartas fueron escritas a la iglesia, a los salvos, a los cristianos, pero nosotros esperamos cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esa es la cuarta y última etapa del reino de Dios. Gloria a Dios. Bueno, ahí tienen el panorama desde allá del segundo libro de la Biblia hasta el último. Entonces, la amonestación es que, siendo que estas cosas han de suceder, ¿cómo no nos conviene vivir en santa y piadosa manera, esperando esas promesas de Dios? Así que si usted está en el reino, no se salga por nada ni por nadie. Y si no has entrado, si estás cerca, del pasito adelante. El Señor le preguntó a un fariseo algo y el fariseo le contestó bien. Dijo, no estás lejos del reino de Dios. Pero una cosa no es estar lejos y otra cosa es estar adentro. Entonces hay que entrar. ¿Y qué es la entrada? Ahí es donde comenzamos. El tiempo se ha cumplido. Estamos en los finales de los tiempos. El reino de Dios se ha acercado, arrepentidos.
y cree el Evangelio, abraza el Evangelio, entrégate a Jesucristo. Aleluya. No hay para dónde más ir. Todo lo demás es inútil, es vano. El mundo está lleno de esperanzas vanas e inútiles. Tantos creyendo en los muertos. Los budistas. El budismo es más antiguo que el cristianismo. Nació hace más de 3000 años en la India. Pero Buda es un difunto. ¿Para qué echarle incienso si no huele? Un católico se estaba burlando de un asiático porque le echaba incienso a Buda. Y el católico le dice, ¿tú crees que Buda te huele el incienso? Dice, pues si el mío no me huele el incienso, el tuyo tampoco le huele las flores. La misma cosa es. No importa quién le ponga las flores o las velas. Entonces, Jesucristo es la única esperanza. A su nombre la gloria. 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 Al Rey de los siglos. Al Rey de los siglos. Inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria, sea honor y gloria, sea honor y gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Al Rey de los siglos, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria, sea honor y gloria, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al Rey de los siglos, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria, sea honor y gloria, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. ¿Quién quiere entregarse esta tarde al Señor? Aleluya. ¿Quieres tú entrar al reino hoy? Simplemente creyendo. Quisiéramos antes de terminar orar por cualquier persona que no ha entrado y quiere entrar. Para eso estamos aquí. ¿Quieres tú venir aquí adelante, dar un paso o levantar tu mano allá donde está?
indicando que tú quieres entrar al reino de Dios. Lo demás es el reino de Satanás. O estamos en el reino de Dios o en el reino del otro. El diablo vino al mundo para destruir, para robar, matar y destruir. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Escoge a quién quieres servir, a quién quieres seguir. Levanta tu mano esta tarde, queremos orar por ti, para que tu vida experimente lo que el Señor te ofrece: la justicia, la paz y el gozo. Eso se disfruta aquí, en esta vida, y esto permanece hasta la eternidad. Padre Santo, en esta tarde estamos aquí, tal cual somos, Señor, reconociendo que solo tú eres Dios y que tú eres el único Salvador y que no hay más fuera de ti, Señor. Yo te ruego esta tarde por estas personas que están aquí, Señor, que aún no han entrado a tu reino, que aún no han decidido abrazar la fe que es en tu nombre. Señor, derrama tu gracia sobre ellos. Ilumina sus mentes y sus corazones, Señor, con la luz de tu palabra, Señor, para que puedan ver que solo tú eres la esperanza de todo ser humano, Señor. Padre, en tus manos encomiendo estas almas que hoy han escuchado tu palabra, Señor. Haz que tu palabra encuentre cabida en sus corazones y que la luz de tu presencia los guíe por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Aleluya. Al Rey de los siglos, al Rey de los siglos, inmortal. Aleluya. Aquí está el Señor, hermano. Aquí está en su presencia, está en este lugar. Aleluya. Puedes hoy hablar con Él. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día. Oh Jesús. Y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, 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 Jesús. Hay almas, Señor, aquí en esta hora. Señor, tu palabra ha sido predicada. Señor Jesús. Aleluya. Sí, Jesús. Hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día para que te pongas a cuentas con Dios. Sí. Hoy te puedes reconciliar con Jesús. De los siglos. Amén. Hoy es el día de salvación. Quizás no habrá un mañana. Hoy es el día para ser salvos.
Hoy es el día de reconciliación. Jesús viene pronto. Jesucristo viene por su iglesia. Aleluya. Y aguardamos esa esperanza bienaventurada. Aleluya. Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero hoy es el día de salvación. Aleluya. ¿Por qué no pasas a este lugar? Ya hemos orado, pero yo sé que hay muchos a quienes Dios ha hablado en esta tarde. Sé que hay corazones compungidos por la palabra, porque su palabra es poderosa. Dios puede dar el Espíritu Santo hoy. Dios puede sanarte hoy. Aleluya. 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 Solo cree. Solo cree. Ven, mi amigo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Sí, Jesús. Todo aquel que trabajado y cargado tenga sed. Escuchar la invitación. Oh, aleluya. Ofreciendo a todos Cristo salvación. La paz solo la encuentras en Jesús. Solo Él te puede dar lo que tú necesitas. El gozo de la salvación. Aleluya. Aleluya. Llenará tu corazón. Aleluya, Jesús. Anunciarás la salvación. Señor, y el Espíritu de Dios llenará tu corazón y feliz anunciarás la salvación. Venid a mí, dice el Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. Todo aquel trabajado y cargado. Sí, Señor Jesucristo, tu palabra. Escuchar la invitación. Es santa y es Ofreciendo a todos Cristo salvación. El cansancio de tu alma quitará. Libertado del pecado quedará. Y el Espíritu de Dios llenará tu corazón. Y feliz anunciarás la salvación. Y el Espíritu de Dios llenará tu corazón. Y feliz anunciarás la salvación. El cansancio de tu alma quitará. Libertado del pecado quedará. Y el Espíritu de Dios llenará tu corazón. Y feliz anunciarás la salvación. Y el Espíritu de Dios llenará tu corazón.
y feliz anunciarás la salvación. Aleluya, aleluya. Oh, bondad tan infinita. Sí, aleluya. Nadie te ha amado más como lo hace el Señor. Aleluya. Nadie ha dado lo que el Señor ha dado por ti. Aleluya. Y hoy hay salvación. Hoy, aleluya, hay buenas nuevas. Aleluya. Hay esperanza. Él es nuestra esperanza viva. Aleluya. Para mí, la esperanza de salud. Solo en Él. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, Allá en el Calvario. en el río del Calvario Hay limpieza para ti. hay limpieza para Aleluya. No ti. importa tu pasado. Jesucristo. Aleluya. En la cruz del Calvario. Allá fue clavado toda esa anta que nos era contraria. De salud, Si crees ahora. solo en Él Aleluya. hallaré la divina plenitud. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él. Solo en Él Aleluya. hallaré la divina plenitud. Como el vasto firmamento, como el insondable mar. Es la gracia de nuestro Es Señor Jesús. la gracia salvadora. Jesús. Que Aleluya. Jesús Al alma da. al alma da. Es Jesús. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús.